El tema de hoy es la palabra de Dios. Amén. La supremacía de la palabra de Dios. La supremacía y la suficiencia de la palabra de Dios. Antes de empezar, inclinemos el rostro. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio una vez más de estar entre los vivos. Gracias por tu gracia, por tu amor y tu paz. Nosotros venimos hacia ti con las manos abiertas y el deseo de ser llenado por tu Santo Espíritu. Y te pedimos que en estos momentos fortalezca nuestra fe y que así cuando abramos tu santa y divina palabra poder ver cosas maravillosas en ellas y a través de mirarlo ser transformado aún a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos a olvidarnos de las cosas cotidianas, los afanes de este mundo, y álzanos, siéntanos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Te pedimos estas bendiciones y muchísimas más, incluyendo el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la realidad? La realidad es cualquier cosa que la palabra de Dios no dice. En la Biblia, ese es uno de los, a través de la palabra de Dios, es uno de los momentos en el cual las personas pueden contestar con afirmación, sin duda y sin tambalear. Si te hago una pregunta, hermano Rafael, ¿cuál es el día de reposo? Sábado. Es el día de reposo. Note que él no dice yo creo. Me han dicho, según cuentan por ahí. No digo nada de eso. Lo digo sincero, sin pensarlo. Y si le hago otra pregunta, ¿por qué tienes esa aseguranza que el séptimo día es el sábado? Porque la Biblia lo dice. Porque la palabra de Dios y no se contradice. Y la palabra de Dios no se contradice. Cuando tú encuentras algo así de sólido, no estoy hablando solamente del sábado, estoy hablando de lo que él mencionó, la palabra de Dios que nunca se contradice, tú has encontrado algo increíble, algo que no se contradice. En la Biblia podemos ver definiciones a cosas que son de importancia eterna. Y no solamente eterna, pero también que te ayude en tu diario vivir. Porque la eternidad no es algo en el más allá. La eternidad empieza ¿cuándo? Empieza aquí mismo. Y para muchos, la eternidad empieza hoy. En la Biblia sabemos ¿cómo define Dios, la palabra de Dios a Dios? ¿Dios es qué? Dios es espíritu. Bonito pasaje. El pasaje es en Juan, capítulo 4. Dios es espíritu. Hay algunas traducciones que dicen Dios es un espíritu, pero esa palabra un no está en el griego ahí. Solo Dios es espíritu. Hay otra definición en la Biblia que es también escrita por Juan, que es Dios es amor. Dios es amor. Y noten esto, más tarde vamos a hablar de que la palabra de Dios, tan gloriosa que es precisa. Dios es amor. Personas pueden tener amor. Tú puedes tener amor para tu prójimo, amor para unas cosas. Pero hay una gran diferencia entre tener y ser. Grandísima diferencia. El texto no está diciendo que Dios tiene amor.
El texto está diciendo que Dios es amor. Cuando tú tienes algo, yo tengo aquí un bolígrafo, ahora lo tengo y ahora no lo tengo, lo puedo tomar de nuevo. Hay muchas personas que tienen amor y a veces, como el bolígrafo, lo sueltan y lo cogen de nuevo. Hoy te aman y mañana posible, no sabemos. Me encanta la idea. Pero en las cosas, pero en la palabra de Dios sabemos que Dios no solamente tiene o manifiesta amor, Dios es. Es imposible que Dios pueda dejar de ser de amor. Correcto, hermano Rafael. Y no quiero entrar un poquito en más detalle en este tema, porque el hermano Linford Beach va a hablar un poquito más adelante en este seminario acerca del amor de Dios. Pero para dar un poquito más de toque al concepto del amor de Dios, vamos a Lucas capítulo 15. Ustedes saben la historia, estamos hablando del amor de Dios. En Lucas capítulo 15, creo que empezando del versículo 11. Ustedes saben la historia, pero alguien la puede leer. El versículo 11. Vamos a leer y disculpen si lo interrumpo. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Sí. Ese es el don. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Amén, amén. Siga adelante, por favor. Para darle el trasfondo, Cierto. una persona tenía 2 hijos, un mayor y un menor. ¿Y qué se le entró a la mente del menor? ¿Qué él quería? Que el padre le diera lo que le pertenecía. Que quería algo nuevo. Que él quería. Algo nuevo, un ambiente nuevo. Y así. Amén. Él quería lo que le pertenecía. En dicho de otra manera, él quería su herencia. Su herencia sin morir el papá. ¿Qué cosa? Pero eso implica que en su mente él quería que ¿quién se muera? Su padre. Y no solamente su papá. Cuando se moría el papá, le caía al primogénito, ¿sí o no? Sí, al primogénito, al mayor. Al mayor. Él quería que ¿quién esté muerto? Su hijo mayor. Que su hermano Mayor. y su papá. Y este jovencito tenía la audacia de pedirle a su papá en su cara: papá, yo soy joven, tú eres viejo, pero parece que tú no vas a morir, y yo no quiero que tú te mueras y yo sea viejo y así no tenga la fuerza de gastar el dinero. Hagamos este trato, dámoslo adelantado y todo el mundo está en paz. Un poquito corte aquí. Mi tía también no vive lejos de aquí. Ella le decía a los amigos del vecindario, le decía: fulano, ven acá y cuéntame un cuento que tú te lo crees. Porque para ella decía que el dominicano vive del cuento. Ay. ¿Sí o no? Ella decía que nadie te puede tirar un cuento como un dominicano te lo puede tirar. Y a veces pienso que este jovencito tenía un poquito de nosotros. Él quería que su papá se muera para recibir su qué, lo que le tocaba. ¿Sí puede seguir leyendo, por favor? Sí, cómo no. 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, bien vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, Parece ahí mismo. Ahora, ¿qué pasó? Tenía dinero y tenía amigos. se le gastó, se le acabó. Se le acabó el dinero, se le acabó el amigos. Los amigos tenían amor para con él mientras él tenía su ¿qué? Riqueza. O dicho de otra manera, tenían bolígrafo y cuando se le acabó el bolígrafo, el dinero, lo puso al lado. Tenían amor, lo sueltan y lo dejan. Ahora el siguiente versículo, el 17, volviéndose en sí. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Sigue adelante. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantóse, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ok, noten esto. Vamos a dar un poquito breve resumen. Estaba con los cerdos. ¿Y qué le vino a la mente ahora a él? ¿Qué le vino a la mente? Versículo 17. Volviéndose en sí. Sí. ¿Qué le vino a la mente a este jovencito? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos jornaleros, trabajadores? La casa de mi padre tiene abundancia de pan. Así ¿Comparado con quién? Con él, que no tenía nada. ¿Y estaba comiendo con quién? Con los cerdos. Peleando con los cerdos Sí, por la peleando comida. con los cerdos para comer. Y ahora se le mete en la cabeza y dice, ajá, esto es lo que yo haré. ¿Qué dijo en sí? El 18 dice, Sí. yo me levantaré, iré a mi padre y le diré que Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. So, él se va y va. Encuentra al padre y cuando llega al padre, creo que el versículo 22, ahora le cuenta la historia otra vez. Muchos piensan equivocadamente, 21. el 21, ¿no verdad? Sí, el 21. Muchos piensan equivocadamente que el jovencito se convirtió en el versículo 17. ¿Por qué digo equivocadamente? ¿Qué dice el 17? Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Es imposible que la conversión ocurrió en el 17. No. Yo sé que el pasaje dice, y volviéndose en sí. Muchos enfatizan ese pasaje diciendo que porque él se volvió en sí, cambió. Pero la realidad él no cambió. Él vivía del cuento. Y si tú notas, hay una frase, una palabra que siempre se sobreentiende en esos versículos. Yo, volviéndose en sí, en otras traducciones, que él se volvió en sí. Él entendió que él estaba hambriento. Él se dio cuenta. Él se dio cuenta. Pero el énfasis es el yo. Yo me levantaré e iré. Yo haré esto, yo haré lo otro. Así es. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 2, versículo 19. Y quiero que atemos estos dos versículos. En Romanos 2, versículo 9. Versículo 4. Romanos 2, 4.
Después regresaremos al 15. Estamos hablando del amor de Dios. Estoy dando un leve toque al concepto del amor de Dios, que solamente entendemos que Dios es amor porque Dios nos ha comunicado esa información. Así es. El versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Según Pablo, o más específico, Dios en Cristo a través de Pablo nos dice qué es que nos lleva a cada uno de nosotros al arrepentimiento. ¿Qué es? ¿Qué dice el pasaje? Su benignidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la benignidad de Dios? ¿Qué? ¿Su qué? Su bondad, Bondad, su amor, su carácter. Es el carácter su de Dios. misericordia. Su misericordia. Es el carácter de Dios que te guía y te lleva al arrepentimiento. No es lo que tú vas a hacer No, o lo que tú te propones hacer. está fuera. ¿Capta la idea? Quiero que lo vea clarísimo, porque si el arrepentimiento viene cuando cosas malas ocurren en tu vida, cuando tú veas a tu prójimo y tú en tu mente diga, ese jovencito o ese adulto o esa jovencita o esa mujer no está caminando en los caminos de Dios, tu deber entonces debería de ser es orarle a Dios que le caiga un montón de calamidades a esa persona. ¿Para qué? Para que vuelvan en sí. ¿Me capta la idea? Sí. Pero ¿cuántos de ustedes aquí oran para que tu prójimo le caigan maldades y maldiciones? Ninguno. Y si nosotros, siendo malos, sabemos hacer cosas buenas como esa, imagínate tú, vuestro Padre Celestial, hermanos y hermanas. El arrepentimiento ocurre más tarde, después del 17. Después que él llega y encuentra a su papá, el pasaje como lo dice, creo que el 21, decía que el papá lo vio, corrió detrás de él. Pero el padre dijo, sí, correcto, tiene razón. ¿El 21? 22. Cuando la palabra que estoy buscando ahí, el padre tenía compasión. 20. Leo. Vino a su padre, ¿verdad? El hijo. Y cuando aún estaba lejos, correcto, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Movido a misericordia. En otra traducción tiene compasión. El padre fue movido a compasión. ¿Y qué hace el padre? El padre escucha el sermón que el jovencito ya había planeado desde que estaba comiendo con los cerdos. Padre, yo no quiero ser qué. Yo no soy digno de ser tu hijo. Hazme como qué. Uno de tus esclavos, uno de tus jornaleros. ¿Para qué? Él no lo dice, pero se sobreentiende. ¿Para qué qué? Para que yo pueda ¿qué? Comer. Porque yo quiero comer mejor. De hecho, él no vino porque él estaba arrepentido de las cosas que él había hecho. Él solamente regresó porque ahora la situación no le cae bien. Y él dijo, yo estaba mejor allá, eso para allá me voy. Le voy a contar un cuentito a mi papá, porque él es cristiano y me lo va a aceptar. Me encanta la idea, lo voy a usar como lo usé la última vez. Y la última vez, y la última vez. Pero el papá, ¿qué hace? Como ignorando el sermón, dice, el hijo quiere ser un esclavo, pero el papá dice que trátalo como un qué. ¿Como un qué? Un rey. Como un rey. Pero más específico el pasaje dice, mi hijo. Era muerto. Mi hijo ha regresado. Él quiere ser un esclavo y el papá quiere que él sea un qué. El hijo. ¿Me capta la idea? Si la conversión, y ahora lo enfatizo, si la conversión ocurre, es en ese instante.
cuando el jovencito ve el carácter de quién, de su padre. aunque yo te he hecho esto, anhelaba tu muerte, y lo único que yo quiero ahora es comer bien, y solamente hazme como uno de tus jornaleros. El papá todavía lo trata como ¿qué? Como hijo, como si no había hecho nada malo. Y más de eso, le da cosa que ni se merece, una fiesta. Si eso no quebrantó el corazón de ese niño, nada lo va a hacer. Es el arrepentimiento. Lo que te guía al arrepentimiento no es las calamidades o tu juicio o tu manera de pensar. Es mirando el carácter de Dios. Y Dios es amor. Mirando el carácter de Dios y mirando el carácter de Dios somos transformados de gloria en gloria. Amén. Lo quise tocar levemente. Mano, Aquí hay una mano de... Siga, El capitán. carácter del Padre, en el caso de la palabra de Dios, está reflejando el carácter de Dios. O sea, la otra cara de la moneda, Siga. ese carácter de Dios, es el amor de Dios. Amén. Y eso, así fue que empezamos. el amor Porque de Dios, su ser es amor. Y alguien, no sé, se olvidó el nombre del hermano. Andrea mencionó que Dios es espíritu. El concepto del espíritu de Dios es el carácter de Dios, es su ser. Y como dice la Biblia, más tarde vamos a hablar de eso, el espíritu de Dios es la vida de Dios. Y cuando la vida de Dios te inunda a ti, te transforma al mismo carácter. Continuando con el concepto de que no sabemos nada, sino que la Biblia, la palabra de Dios nos lo mencione o nos lo diga. La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Así como le pregunté al hermano, ¿qué es? ¿Cuál es el día de reposo? Él dijo el sábado. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios así lo dice. La vida eterna se encuentra en Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien hacen. Punto. No se puede agregar ni quitar. La vida eterna estriba en conocer a quién. Al Dios verdadero. ¿Y a quién? Y nadie más. Y ahora no es difícil de ver por qué eso es vida eterna. Dios es infinito y es más allá que nosotros. Para nosotros conocerlo a Él, se requiere la vida eterna. Porque cada día tú vas a encontrar cosas nuevas acerca de nuestro Padre Celestial y su Hijo amado. Pero voy a seguir, me gustaría continuar en ese pasaje. Pero otra palabra, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Si tú buscas una, así dice Jehová, tú vas a estar en buen terreno. Romanos 1:16. Ese es el Evangelio, según la palabra de Dios. Hay otras definiciones y te las voy a dar también. El Evangelio es, ¿lo puede leer, hermano? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La manifestación del poder de Dios. Ese es el Evangelio. Y en Corintios, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22, 23, 24, ahí habla de Cristo como el poder de Dios. Cuando Cristo es el poder de Dios y el Evangelio es la manifestación del poder de Dios para salvación, es sencillo de ver. Así como A equivale a B y B equivale a C, entonces obvio que A y C son lo mismo. Cristo es el Evangelio. Hay otro pasaje en Corintios, 1 Corintios 15, los primeros 3 o 4 versículos, ahí habla, versículos 3 y 4, habla de que el Evangelio es, Pablo diciendo, que yo os entregué lo que yo recibí, que Cristo, ¿lo puede leer ahí? Versículo 3.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que Cristo murió, Y el cuarto. fue sepultado y resucitó. Ese es el Evangelio. La vida de Cristo, la manifestación de Cristo, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Me gustaría continuar en ese tema, pero quiero solamente enfatizar que nosotros sabemos lo que sabemos solamente porque está en la palabra de Dios. Déjame también, así como hablamos un poquito de detalle acerca de el hijo pródigo, hablando del amor de Dios, ahora vamos a hablar de otra definición. ¿Qué es el pecado? ¿Alguien ayúdame? Transgresión de la ley. La transgresión de la ley. Otra definición que se encuentra en la Biblia. ¿Qué es el pecado? En Santiago. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Hay otra definición también. Toda injusticia es que. Lo que no es de fe. Y la otra que me gustaría también destacar es lo que no es de fe. Lo que no es de fe. Es que Pecado. Romanos 14:23. Lo que no proviene de la fe es que. ¿Me puede pasar un vasito, por favor? Es el pecado. Quiero hacer una demostración aquí acerca de algo que ustedes conocen. Gracias. Aquí tengo un vaso. Y aquí tengo agua. Voy a echar agua en el vaso. Y si me dicen la característica, algunos ven este vaso y dicen que está medio ¿qué? Medio lleno. Otro dice que ¿qué? Medio vacío. ¿Y qué eso implica? El que lo ve medio lleno es como que se ve Optimista. optimista. Y el que lo ve medio vacío es Pesimista. pesimista. Y yo no estoy diciendo que uno es bueno y otro es malo. Lo que estoy diciendo es que a veces hay situaciones que es bueno ser optimista y a veces hay situaciones que es bueno también ser ¿qué? Pesimista. Pero en la palabra de Dios también, así como de la manera que tú mires este vaso, sale de tu ser lo que tú eres más a menudo, optimista o pesimista. De la misma manera, como tú miras esta definición del pecado, aunque tú no lo veas, lo vas a ver, o aunque no lo había visto, lo vas a ver. De la manera que tú, a cuál de la definición tú te torna más, así tú vas a manifestar tu vida. Regresando a las 4 definiciones que presentaron. Cuando alguien peca, las 4 cosas ocurren al mismo tiempo. No sé si me captan la idea. Te lo voy a poner de otra manera. Renacer, arrepentimiento, nueva criatura. Todas esas cosas, frases que yo he dicho, es el mismo evento. El mismo concepto. El mismo evento. No sé si me doy a entender. Es imposible que alguien pueda decir, antes de renacer de nuevo yo tengo que ser nueva criatura. O antes de ser nueva criatura tengo que renacer. No sé si me capta la idea. Todas esas cosas y más, porque hay varias otras frases, ocurren al instante. De la misma manera, cuando uno peca, transgiere la ¿qué? La ley. La ley. Y también manifiesta falta de ¿qué? Fe. Fe. Te voy a poner de otra manera. Regresando al huerto del Edén. Muchos miran que cuando Adán y Eva pecaron, es porque cogieron la fruta y se la ¿qué? Comieron. Porque Dios dijo, el día que comas, Morirá. morirás. Se puede también ver de la otra manera. Dios dijo, el día que comas, morirás. Satanás a través de la serpiente dijo, el día que comas, no morirás. Y no me gusta, cuando yo predico siempre me desvío, pero nota la diferencia. Satanás dijo lo mismo que Dios dijo, pero dijo una cosa más.
agregó que No. el no. El día que comas, morirás. Satanás dijo, el día que comas, no morirás. Cambió el escenario. Voy a regresar a lo que estaba presentando, pero quiero que capten eso. La realidad es lo que Dios dice. Cuando alguien cambia lo que Dios dice, ahora lo que tú tienes es una ilusión óptica. Es un espejismo. Esa es la palabra que estaba buscando. Te iba a tirar a ti para decir mirage. Es un espejismo. Y eso no es real. Lo que es real siempre es lo que ¿qué? Dios dice. Lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice Su palabra es la verdad. es la verdad y es energía y es poder y crea, es creativa y hace lo que se dice. ¿Capta la idea? Déjame continuar. Ahora, cuando Eva pecó, ella desconfió en quién En su Padre. La palabra de Dios. y confió en quién. La palabra de Satanás. Exacto. So, el pecado, como dice Romanos, o Pablo en Romanos, lo que no proviene de fe es pecado. Ella no mantuvo su fe en la palabra de Dios. Y fe es poner tu confianza plenamente en la palabra de Dios. Hermano Gabriel. Esa definición va a tono con lo que dice esta Biblia, que dice que es la acción deliberada y engañosa, contraria a la voluntad de Dios, expresada en la ley. Esa es la definición de pecado que da el teólogo. Que se ajusta a lo que usted está expresando y a la conversación que hubo entre Eva y Satanás. Una acción deliberada engañosa para contrariar la voluntad de Dios, la ley. Porque Dios, la ley Es el carácter de Dios. el carácter de Dios. Y Dios es amor. Y cuando uno va en contra del carácter de Dios, está en ese terreno de oscuridad, de muerte, que llamamos, o la Biblia lo llama, el pecado. Pero otra vez, quiero enfatizar, así como una persona puede ver esto y decir que es medio llena o media vacía, traicionando la manera que la persona es, optimista o pesimista, de la misma manera, si tú miras el pecado solamente como la transgresión de la ley, tu vida se va a tornar en ver el prójimo y verte a ti mismo en lo que yo hago y en lo que no hago. Mira, fulano dejó de hacer esto, fulano hizo esto, yo tengo que hacer esto. El énfasis es en el hacer. Cuando tú miras el pecado como falta de fe, ahora en tu vida tú vas a tornar en yo tengo que ejercer fe para agradar a Dios. A diferencia, yo tengo que hacer cosas para agradar a Dios. ¿Ves la diferencia en la manera de ver tu diario vivir? No estoy diciendo que uno es bueno y uno es malo, yo solamente estoy diciendo que hay momentos que uno debe de usar el concepto de la fe y el otro, el concepto de la transgresión de la ley. Se veía esto, porque cuando dice no codiciarás, no ha hecho nada, pero está en la mente. Correcto, porque el pecado empieza en la mente. Y esa cosa de la fe es poner tu confianza en la palabra de Dios. No sé si captan esa idea. Cuando tú pones tu confianza en la palabra de Dios, eso es ejercer fe. Te puedo llevar rápidamente al hijo, al centurión que le pidió a Cristo que venga y mi mozo se sanará. Y el centurión le dijo a Cristo que ¿qué? No es necesario que tú vengas a mi casa. Con una palabra basta. Solamente di la palabra. Y después que Cristo dice, ¿qué dijo Cristo? Pero a salvar. Bueno, en otra ocasión dijo eso. No. En este caso él dijo. Que ni en Israel he hallado tanta fe. Exacto. Y el texto dice que Cristo estaba asombrado. Eso es increíble, que Dios estaba asombrado.
Y el asombro era que en Israel no lo encuentra, pero en este gentil lo encontró. Fe es poner tu confianza ¿en dónde? En la palabra de Dios. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Es como decir, estoy lloviendo sobre mojado. Es porque el resto del taller, eso es lo que se va a hablar. Cuando tú pones tu confianza en la palabra de Dios, tú estás ejerciendo fe. ¿Capta la idea? Cuando tú empiezas a maltratar la palabra de Dios, a agregar cosas en la palabra de Dios, a quitar cosas, tú estás en un terreno bien feo. Es menester quedarnos solamente en la palabra de Dios. Si Dios dice que la vida eterna consiste en conocer al Padre y a su Hijo, hay de aquel que diga que es conocer al Padre, al Hijo y otra cosa. Porque inmediatamente que tú dices el Padre, el Hijo y otra cosa, ya distorsionaste la realidad, frustraste la gracia de Dios y ahora te estás metiendo en un terreno que ni tú sabes dónde estás. Es un terreno que nadie debería de estar. Y eso ocurre constantemente en muchos tópicos de la Biblia, y por eso es menester tener esa base, como el hermano estaba mencionando, uno de los objetivos, tener esa base de la palabra de Dios en nuestro entendimiento de cualquier cosa, pero también del concepto de Dios. Pero ahora continuando, pasen adelante. ¿Qué hora es? No sé si, porque Te sobra. ok. 33 minutos. Como mencioné ahorita, los escritores inspirados de la Biblia eran precisos. Y te voy a dar unos dos o tres ejemplos para que vean qué precisos eran ellos. Gálatas 3:16. ¿Lo pueden leer? Pablo aquí está citando un pasaje en Génesis 12, Génesis 15. Gálatas 3. 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora ayúdeme a desarrollar este tema. Estoy hablando que los escritores de la Biblia eran precisos. ¿Dónde está la precisión de Pablo en este pasaje? En un plural. En un plural, ¿a diferencia de qué? De singular. El pasaje en el Antiguo Testamento dice, como dice Pablo, las promesas, plural, ¿así no era? Sí. Fueron hechas a dos personas. Y específicamente ¿a quiénes? A Abraham y ¿a quién? Ahí lo dice. Y a tu simiente, La cual es ¿quién? Cristo. Fueron hechas dos personas, y dos personas solamente, ¿sí o no? El séptimo día es el sábado, y él lo dijo, sí. Ahora estoy preguntando, ¿las promesas fueron hechas a dos personas? ¿Eso es un sí o un sí? Sí. Amén. Dos personas y dos personas solamente, porque así lo dice el texto. Lo bonito del texto es que te está diciendo que no dice simientes como si hablase de muchos. Dos, y solamente dos. Alguien ayúdeme rápidamente. Ahí dice promesas. ¿Cuáles fueron las promesas que Dios le hizo a Abraham? No tenemos que ir rápido. Yo te adelanto algunas. En ti se Se van a bendecir todas las naciones. A tu descendencia daré esta tierra. La tierra. ¿Y
¿Cuál era la tierra? Muchos piensan que la tierra que Dios le prometió a Abraham Era Palestina. era un terrenito allí chiquitito. Que yo creo que un poquito más grande que la República Dominicana, el mismo tamaño. Pero el punto es este. Dios no le prometió eso. Si tú vas a Romanos 4:13, la promesa que Dios le dio a Abraham y a la simiente era el planeta entero. Y Él también le dio la promesa de la vida eterna. Porque Él le dijo, te daré... Heredero del mundo. Dilo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa era que Él iba a heredar ¿el qué? El mundo. El planeta entero. El planeta entero. Ahora noten, Dios le prometió muchas cosas a Abraham. Y se lo digo por adelantado, le prometió la tierra, sí, y se la prometió como eterna posesión. Si yo te doy algo como una eterna posesión, eso implica que tú vas a vivir como eternamente. Y estamos hablando de Dios, no de Rubén, porque Rubén no tiene vida eterna para darte, pero Dios tiene vida eterna. Porque Dios es de vivos, no de muertos. Correcto. Ahora noten esto. Dios le promete la tierra, que es el planeta entero. Dios le promete vida eterna, porque es una eterna posesión. Pero también Dios le dijo a Abraham, pero tú te vas a morir. Y después vendrá... ¿Te acuerdas de ese pasaje? Ahora, si Dios le promete a Abraham vida eterna y también le dice que vas a morir, ¿eso implica qué? Es herencia futura. No solamente eso, noten esto es grande. Pero no solamente eso, Abraham va a morir, pero va a vivir eternamente. Eso implica la resurrección. Que él iba a resucitar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro. Ahora noten esto, todas esas promesas fueron hechas a dos personas. A Abraham y a quién? Y a la simiente. Ahora viene el punto que me quiero. Amén. Pero ahora viene el punto. ¿Cómo es que nosotros podemos ser partícipe de las promesas de Abraham? Por la fe. Y es solamente si ¿quién mora en nosotros? Cristo. ¿Y Cristo es quién? El tema que estamos hablando. El Evangelio. La simiente. Ahora, si la simiente mora en ti, tú eres partícipe de las promesas. ¿Por qué? Porque Cristo mora en ti. Cristo en ti. Por eso tienen un folleto ahí. Cristo en vosotros, la esperanza en gloria. Amén. Cristo es la simiente. Noten esto. Pasaje que muchos conocen. En Apocalipsis. El dragón estaba airado ¿con quién? Apocalipsis 12, sí. Versículo 17. El dragón estaba airado ¿con quién? Contra la mujer. ¿Y con quién? Y la descendencia. ¿Cómo dice el pasaje? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Singular. El resto. El remanente. En lo que resta. Lo que queda. ¿De quién? De la simiente. De la simiente. La ascendencia en ese pasaje parece la misma palabra. De la simiente. Enfatizo esto porque cuando tú miras, en el principio tú mirabas a donde quiera, o mejor dicho, Adán miraba donde quiera y él miraba el carácter de Dios pintado donde quiera, ¿sí o no? Y Cristo es el carácter de Dios. Cristo es la revelación del carácter de Dios. Él miraba a Cristo donde quiera. Ahora tú sales afuera y donde quiera que tú ves, que tú miras. ¿Qué tú miras? La ciencia del mal, ¿sí o no? Y aún con eso tú todavía ves el amor de Dios, pero no lo ves como Adán lo veía en el principio. ¿Capta la idea? Dios va a crear un planeta entero en el cual lo único que se va a ver es el carácter de Dios.
los escritores de la palabra de Dios eran precisos, tan precisos, que cuando decían que las promesas no fueron hechas a Abraham y a sus simientes, como si hablases de muchos. Y muchos hacen errores, y ustedes lo saben. Hay naciones que dicen que ese pedazo de terreno fueron prometidos a una cierta clase de personas, ¿sí o no? Y hay una guerra increíble. Eso es distorsión. Eso es espejismo. La verdad es mucho más gloriosa. La verdad es que las promesas fueron hechas a Abraham y a Cristo. Y la única manera que nosotros podemos ser partícipes de las promesas, porque en Cristo todas las promesas de Dios son amén. ¿Y qué? Y sí. Corintios, capítulo 1, capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, el final del capítulo. Pero el punto es que en Cristo todas las promesas de Dios son amén. Eso es de algo en este proyecto. Está ahí. Cristo en ti. Cristo en ti, la esperanza en gloria. Ahora, continuando, porque hablando de que la palabra de Dios es bien precisa, vamos rápidamente ahora a Hebreo capítulo 2. Y ahora, con ese entendimiento, me ayuda, porque aquí en Hebreo capítulo 2, así, este es Pablo, aunque yo sé que algunos piensan que no es Pablo, pero ese es otro tema. Pero ese es Pablo hablando, y hace lo mismo que ya ha hecho en Gálatas 3. ¿Qué hizo en Gálatas 3? Él cogió un pasaje del Antiguo Testamento y te dan un sermón acerca de ese pasaje. Eso es lo que hizo. Cogió Génesis 12 y dice que las promesas fueron hechas a Abraham y simiente singular. Noten eso. Ahora lo va a hacer otra vez. Ahora, en este caso, en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 7, va a tomar un salmo y te va a dar un sermón. Y lo bonito es que Pablo, en unos cuantos minutos o segundos, él te da un tema que te abre la mente. A diferencia de muchos otros oradores que te hablan por 3 o 4 o 5 horas y tú no sabes nada. No sé si capta la idea. Pero aquí Pablo, ¿qué cita? ¿Me lo puede leer? 7. El 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Empieza el 6. Le coronaste. Empieza el 6. Sí, sí. Es Salmo 8. Salmo 8, sí, correcto. ¿Qué es? Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ok, paren ahí. Ahí está citando a David, ¿sí o no? Así es. Ahora, en la siguiente oración te va a dar la explicación de ese pasaje. ¿Qué dice? Todo lo sujetaste bajo sus pies. Sí. Cuando dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ok, para ahí mismo. Empieza en el por qué. Ahora este es Pablo hablando acerca del pasaje. ¿El por qué? ¿Otra vez? ¿Por qué? Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Note, los escritores eran precisos. Él cita el Salmo y ahora dice, cuando dice que le puso todas las cosas, te está enfatizando que él dejó nada que no esté bajo de quién. De él. ¿Quién es él? Bueno, no, vamos, esto es interesante. El hombre o el hijo del hombre en el principio. En el principio. La respuesta es correcta, pero quiero que antes de que brinquen al penthouse o a la cumbre, quiero que empiecen por abajo. Él está hablando del huerto del Edén. Cuando Dios creó al hombre, puso todas las cosas bajo sus pies. Pero el hombre, ¿qué hizo? Pecó. Y ahora viene el segundo hombre, o mejor dicho, el postrer hombre, y viene y lo rescata. Y eso es lo que vemos. Ahora vemos a Cristo.
Pero lo que quiero enfatizar es, mi punto es que los escritores de la Biblia eran precisos. ¿Dónde está la precisión en este pasaje? Ahorita era simiente singular, no plural. En este pasaje es todas las cosas. Cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. Te voy a poner de esta manera. No hay cosa alguna. No hay cosa alguna que Dios le tiene el deseo de Dios para la raza humana. Es increíble, hermanos y hermanas. Empezamos ahorita hablando de que el hijo pródigo quería ser un ¿qué? En la casa de su papá. Heredero. Un siervo, un esclavo. Pero el papá quería que sea ¿qué? Un hijo. Un hijo. Alguien dijo ahorita un rey. Pero noten esto, lo que Dios quiere para la familia de Adán. Lucifer quería ¿qué? ¿Qué es lo que Lucifer quería? Sentarse en el trono. Ser como Dios. Ser como Dios y ser adorado y poderoso. Noten esto. Hay una bonita promesa en Apocalipsis. Al que venciere, Yo le daré que se siente en mi trono, así como yo me he sentado en mi trono. alguien olvídame ahora. ¿Los querubines se sientan en el trono? ¿Los serafines se sientan en el trono? No. ¿Los ángeles se sientan en el No. trono? Según Cristo, ¿quién se va a sentar en el trono? Los que vencieren. Ahora ayúdenme. En el trono está el Padre. Y tengo Y está texto ahí. bíblico que está ahí. Y está el hijo también. Y el Hijo también. ¿Y quién más está en el trono? Según el pasaje. Los que vencieren. La raza humana, que es la vencedora. Oye, Noten esto. y es la odisea que se le dice. Cuando el texto dice que Dios puso todas las cosas, Bajo sus pies. No dejó nada. nada, gracias, todas es todas. O que el peso de ese texto le caiga en la mente. Y esas cosas no es para el más allá. Es el privilegio de cada hijo de Dios en este planeta, en cualquier lugar, en cualquier rincón del planeta que se encuentre. Tú, yo, nosotros somos hijos del ¿quién? Hijo del Rey. Tenemos que caminar como ¿quién? Hijo del Rey. ¿Quién somos nosotros para caminar en este mundo moribundo? Como si no tenemos rumbo. ¿Sí o no? Hay personas que miran al impío y tienen envidia y son cristianos. Cuando el cristiano tiene ¿qué? Lo tiene todo. Pablo dice, todo es vuestro. O yo puedo hablar acerca de este tema. Pero noten otra vez, Pablo sigue el Antiguo Testamento, enfatiza una palabra y un mundo entero se abre para el cristiano. Eso es lo que ocurre con la palabra de Dios. Te abre el pensamiento, te abre la vista, te eleva. Porque la palabra de Dios es energía pura. Y hace en el corazón de donde cae esa semilla, que es Cristo, la palabra de Dios no es una cosa. Cuando yo hablo, yo estoy empujando, mis músculos están empujando el aire que está en mis pulmones y pasan a través de ¿qué? La cuerda vocal. Y ese movimiento causa sonido y esas son las palabras de Rubén. Pero las palabras de Rubén no tienen ninguna fuerza. Si yo digo, yo voy a hacer tal y tal cosa, yo tengo que prometerlo y hacer cosas para cumplir mi palabra. ¿Sí o no? Tiene que accionar conforme el sentimiento, lo que usted siente. Pero Dios no es así. Dios habla y la palabra en sí misma Lleva el poder. tiene el poder de crear lo que la palabra de Dios dice. Regresando a los mandamientos ahorita, cuando Dios dice honra a tu padre y a tu madre, eso es una promesa. Dios te va a ayudar a que haga lo que Él dijo que se haga.
¿Ves la diferencia? No robarás. Las personas miran los mandamientos y dicen, yo tengo que hacer esto. Exacto, como una orden. Yo tengo que hacer esto y yo voy a poner toda mi fuerza para hacer eso. ¿Sí o no? Pero cuando lo miran como lo que es, Correcto. una promesa. Bien preciso. Una promesa en el cual la fuerza del universo, Dios mismo, se está ahí para ayudarte a hacer lo que Él dijo que se haga. Ahora, ¿la carga es liviana o pesada? Vivian. Porque es una promesa. Es verdad. Y Dios no te va a prometer algo que Él no va a poder cumplir. Si nosotros que somos malos hacemos cosas buenas para nuestros hijos, yo no le pido a mi hijo que tiene unos cuantos meses o unos cuantos años de edad que coja el carro, vaya al colmado, cómprame esto y lo otro. ¿Por qué? Porque yo sé que él no puede. Pero si yo le pido a alguien, a uno de mis hijos que haga algo, yo lo capacito para que haga lo que yo le pido que haga. Dios. Qué interesante. Fíjese. Diga. El versículo 12 de Éxodo 20 es el único de todos los mandamientos Que tiene promesa. que no está en futuro. Ok, ¿cuál es ese? Todos dicen para el futuro, pero ese versículo está en presente. En mi versión, por lo menos bíblica, Honra a tu padre. porque dice honra, pero debería ser honrarás. Sí. Pero es ¿Verdad? honra. Pero la promesa es presente y te lo va a hacer Ahí está en ahora. presente. Pero regresando al punto, porque yo sé que el tiempo abarca. Hermano, ojalá usted tenga chance de Diga. aterrizar en este viaje espacial, aterrizar al momento preciso cuando se cumple toda esa promesa. ¿Cuál Ojalá promesa? La que está hablando. O las promesas de Abraham. De Abraham, sí, porque nosotros. Esto no es difícil. Esto no es difícil. Esto no es difícil. No es solamente futuro. Las promesas de Dios son futuras, pero son presentes. Amén. Son presentes. Ya hablamos rápidamente de ciertas cosas. Una de la tierra. La tierra, la promesa de Dios para Abraham y a la simiente era la tierra. Pero ahorita dijimos que todo es vuestro. Si tú vencieres, tú eres el dueño del planeta. Cristo, el creador del planeta, cuando Él estaba aquí, ¿cómo dice el pasaje? Las zorras tienen cuevas, las aves tienen sus nidos, pero El ¿quién? Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ok, el Hijo del Hombre no tenía ningún lugar de recostar su cabeza, pero ¿quién era el dueño de este planeta? ¿Quién? Inicialmente Noten se esto. le dio al hombre. Correcto, pero todo es de Dios. Sí, claro. Todo le pertenece a Dios. Y no lo miren de otra manera. Dios le dio el dominio a Adán, Correcto. pero estaba bajo la gobernanza de Dios. Así es. No sé si me capta la idea. El planeta, el punto que quiero enfatizar es que Cristo, aunque era dueño de todo, no actuaba como una persona que no tenía nada. Él sabía que todo salió de Él. No sé si capta la idea. Sí. Todo le pertenecía a Él. El punto que quiero enfatizar es, esa es la manera de pensar. No quiero que uno camine en este mundo inferior a otro, porque otro supuestamente tiene más plata en este mundo y yo no tengo tanta. Y algunos se hacen inferior a causa de eso, porque mira, tú tienes 10, yo tengo 1. Tú tienes 1 millón, yo tengo 2. No sé si capta la idea. Continuando con la cosa de ahorita hablamos de la vida eterna. La vida eterna empieza ¿cuándo? Amén. Cristo. El que tiene al Hijo tiene vida. Correcto. El que no tiene al Hijo no tiene vida. No tiene la La vida eterna no es algo que ocurre en el futuro. La vida eterna empieza ¿cuándo? en el presente. Hoy. Y puedo seguir y seguir. El mundo que Dios va a crear no va a ser un mundo como está afuera, lleno con la mancha del pecado. Va a ser un mundo donde mora ¿qué? La justicia. La justicia. He aquí todas las cosas
son hechas nuevas. y la va a hacer nuevas. Pero noten esto. Esto es lo bonito de Dios. El orden de Dios. Dios puso a Adán y Eva en un lugar bonito, donde se manifestaba el planeta entero, el amor de Dios, el carácter de Dios, la justicia de Dios. ¿Qué se dañó primero? ¿El mundo o la mente de Adán y Eva? La mente se dañó primero. Eso dañó el mundo. Pero antes de dañar el mundo, la mente de Adán y Eva se dañó, y después el cuerpo de Adán y Eva se dañaron. ¿Sí o no? Y después el mundo. De verdad. So, ahora, para corregir el error, ¿qué Dios hace? ¿Qué hace primero? ¿Cambia el mundo? No. Cambia la mente. ¿Cambia tu cuerpo? No. No. Lo primero que Él cambia es transforma tu mente. Y después el cuerpo. Noten esto. ¿Y cuándo el cuerpo va a ser transformado? A la segunda venida. Pero eso no implica que eso no va a pasar. Lo bonito del cristiano es vivir por la fe, porque Dios lo dijo, yo sé que va a pasar. Yo no tengo que, como el centurión dijo, no es necesario que tú vengas a mi casa. Yo no tengo que esperar al futuro más de 1000 años, después del milenio, o mejor dicho, después de los 1000 años. Yo no tengo que esperar eso para ver si Dios es correcto, que va a ser todo nuevo. Ya yo lo sé. ¿Por qué? Porque ya lo dijo. Ya lo dijo en su palabra. El punto a tu respuesta, a tu pregunta, la respuesta es aterrizando. Y ese es mi punto también. Mi anhelo es que caminemos en este mundo como hijos del Rey. Porque el reino de Dios Comencemos a vivir desde ya. entre vosotros es vida. Vivir de victoria en victoria. Amén. Dejar de ser azotados por las cosas del enemigo. Dejar de ser esclavizado por el temor del pecado. El pecado nada bueno trae. Pero la victoria sobre el pecado es la cosa más gloriosa que el cristiano puede vivir. Es vivir de victoria en victoria. Puedo hablar más de este tema, pero el tiempo avanza. El tiempo avanza. ¿Cuántos minutos quedan? Technically 7. Y es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos vislumbrar ciertas cosas. Dios a través de su palabra nos ha dicho cómo es Él. Y hemos hablado de algunos de los temas o de los textos. Que te conozcan a ti, el único que Dios nos revela cosas acerca de Él mismo. Esto yo lo escribí, me gustaría leerlo, lo escribí en inglés, porque como mencioné al principio, su servidor carece de esa enfermedad del hispano que se va a los Estados Unidos. Hace mucho tiempo allá con los gringos. Disculpa a mis hermanos en Videoland. Que se me olvida mucho el castellano. Y lo chistoso es que entre mis amigos americanos no hablo bien el inglés. Y entre mis amigos hispanos tampoco hablo bien el castellano. Pero como quiera, Dios la bendición sale. Cuando nosotros adoramos en el pensamiento, cuando yo adoro en mi propio pensamiento acerca de Dios, ¿a quién estoy adorando? Capten eso. Cuando Rubén adora a Dios, en los pensamientos que Rubén tiene acerca de Dios, yo me estoy adorando a mí mismo. Adorando algo creado. Algo que yo creé y formé en mi mente. Ahora, cuando yo adoro a Dios en los pensamientos que Él tiene sobre sí mismo y Él me comunica ese pensamiento,
¿A quién estoy adorando? En verdad y en espíritu. En espíritu y en verdad. ¿Lo captan? Ahora, ese es el resumen. Lo pude poner al final, pero lo puse al principio. Porque ahora, ayúdenme a entender eso, para que vean esto. ¿Quién es Dagón? ¿Quién? Dagón. Un ídolo. Filisteo no es. Un dios pagano. Ajá, un ídolo. Un dios de los filisteos. Un dios que tenía un dios de un pescado. Sí. Y hay otros dioses. Molech, Astaroth, Astaret, Baal. Ishtar o Baal. Noten esto. Todos estos ídolos Deidades. fueron creados por alguien. Sí. ¿Y de dónde vino esa imagen que la cual ellos usaron? De la imagen. ¿Del pensamiento de quién? Del hombre mismo. Ellos fabricaron algo en su mente, le dieron forma y después dijeron, ese es Dios. Y se postran y hacen lo que hicieron. ¿Noten eso? Y si tú vas al Antiguo Testamento, y no solamente al Antiguo Testamento, durante la historia del mundo, toda pleito, toda pelea es mi Dios contra tu Dios. Ay, ¿Sí o no? ideas. El becerro de oro de Aarón. Correcto. Pero muchos cristianos se sientan cómodos y dicen, ay, esos fueron tiempos antiguos, ahora la gente no tiene ídolos. Ah, Hay muchos ídolos, hermanos y hermanas. ay, ay. Ahora capten esto. Todo lo que ocupa Todo. el lugar de Dios, Amén. idolatría. Es idolatría. Ahora viene, la idolatría no solamente son cosas, un carro, una casa, Sino también otra conceptos. persona, conceptos. Conceptos fabricados por el ser humano, que decimos que esto es Dios. Si no está basado en una silla, dice Jehová, En idolatría. es un ídolo Es y es idolatría. Sencillamente. ¿Capta la idea? Gloria a Dios. Capta la idea. Si yo empiezo a adorar a Dios según mi manera de pensar acerca de Él, me estoy adorando A mí mismo. a mí mismo. Estoy adorando el yo. El yo en mí es el mismo yo en ti, es el mismo yo que estaba en Lucifer, que se manifestó y se convirtió en Satanás. Es el mismo yo. Porque en las cosas de Dios, la muerte proviene del yo o del pecado. El pecado proviene del yo y el yo proviene de Satanás. Y como dije ahorita, que hay una bonita inversa, o Dios tiene una simetría. Así como la muerte proviene del pecado y el pecado proviene del yo, en el otro lado es la vida proviene de la justicia y la justicia proviene de Cristo. Y Cristo proviene de Dios. Amén. Me gustaría desarrollar ese tema también, pero solamente vine aquí para este día para dar la fundación de la palabra de Dios. Y yo sé que el tiempo está avanzando y me gustaría terminar con esta corta historia. Y yo sé que a muchos les gustan dar historias personales, pero a mí me gusta dar historias de la Biblia. Primera de Samuel capítulo 5. Como hablamos, Astoret era el dios de los sidonistas. Los filisteos. Y los filisteos tenían a Dagón. Dagón. Y ahora vamos a hablar de Dagón. Empieza con el versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón. Ok, ahí para ahí, por favor, para ahí. Por favor. Y la pusieron junto a él. Ajá. Para colmo. Y yo sé que muchos de aquí ya saben el peso de la historia, pero la vamos a leer un poquito. Para darle trasfondo, había una guerra entre quién y quién. Filisteos Y e los israelitas. hijos de Israel. Y los Israelitas. gracias, tenían esta idea de que si el arca viene a la batalla, vamos a ganar. La victoria es segura. Correcto. Ayúdame, ¿qué estaba en el arca de paso? ¿Qué estaba en el La arca? tabla de la ley. Dentro del arca estaba la tabla de la ley, ¿qué más? Y
Y el propiciatorio encima. El propiciatorio encima de la caja de madera, propiciatorio de hecho de oro, y los dos querubines. Los dos querubines. ¿Qué más? El propiciatorio, el maná. El maná. La vara de Aarón. La vara de Aarón que brotó almendra. Sí. Hay algo más, hermanos y hermanas. ¿Qué había encima del arca? La presencia de Dios. La presencia del Eterno. Ok, amén. Y ahora ayúdeme específicamente. ¿Quién era que estaba en esa nube? Cristo. Cristo. Amén. Ok. So ahora capturaron esa arca porque perdieron los israelitas. Porque Dios ya le había dicho que no vayan a la guerra. Fueron anyway. Capturaron el arca. Trajeron el arca al templo de quién? Al templo de Dagón. Ok, ahora ayúdenme ahora. Sí. So, ¿qué pasó después? Verso 3. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Qué pasó otra vez? Al día siguiente. Volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, Ok, vamos a dar... habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Vamos a darle forma Al muñeco. a entender esto. A entender esto clarísimo. Porque era un muñeco. Exacto. Un ídolo nada es para Dios. Y para los hijos de Dios un ídolo nada es. Amén. Notemos lo que pasó. Ya me dijeron que en el arca estaba la nube, la presencia de Dios, que era específicamente Cristo. Cogieron el arca y la pusieron en el templo de Dagón. Al día siguiente algo pasa y al día siguiente otra cosa pasa. Para resumir lo que ocurrió, en un día el ídolo estaba postrado delante de quién. Delante del arca. Pero más específico, ¿quién estaba en el arca? Jesús. Ahora te voy a agregar otra palabra. El arca, Dagón estaba postrado delante de la palabra de Dios. Continuando, al día siguiente, ¿qué le faltaba a Dagón? La cabeza. La cabeza y las palmas. El día anterior, si nosotros estuviéramos ahí, tú escuchabas martillando, enjañetando. ¿Estaban arreglando a quién? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios la desmembró. La palabra de Dios es la espada más fila, más cortante que uno puede tener. Y que a través de la palabra de Dios, cualquier ídolo es desmembrado. Amén. Desmenuzado, como la Desmenuzado. ¿verdad? La estatua. Hay ídolos creados por el ser humano aún en el siglo XXI. Eso creo. Y este ídolo ha tenido un jale por más de 2000 años casi. Y en la mente de muchos, este ídolo tiene 3 miembros en este comité celestial. Y en otros círculos, este ídolo es una monstruosidad que se manifiesta de 3 maneras. No importa qué clase de sabor es ese ídolo, delante de la palabra de Dios, ese ídolo va a ser ¿qué? Cortado, desmenuzado, desmembrado. No lo dice Rubén, lo dice la palabra de Dios. Lo que ocurrió miles de años atrás en el relato que acabamos de leer, que trae un poquito de gracia y chistoso, ocurre aún en el siglo XXI, cuando personas traen a su ídolo que han creado o alguien se lo creó
y se enfrentan a la palabra de Dios, van a ver que el ídolo de ellos necesita que regresar al taller. Necesita un poquito más de cemento. Pero el Dios viviente no necesita que yo lo ayude para componerlo de nuevo. Porque el Dios viviente, a través de su palabra, se defiende a sí mismo. Amén. Yo lo invito a ustedes que regresen, que continúen el resto de esta semana. Inviten a alguien también para escuchar cosas gloriosas que se encuentran en la palabra de Dios, que se pueden usar para el diario vivir, y no ser engañados por las artimañas del enemigo, porque como mencioné ahorita, las sofismas del enemigo, como mencioné ahorita, y con esta termino, y su servidor más tarde lo va a desarrollar aún más. Noten esto: en el cielo Lucifer quería ¿qué? Ser igual a Dios. También él quería ¿qué? Ser adorado también. Y también que él quería Poner su trono. exacto, encima de todos, sentarse en el trono. Pero noten, ya hemos hablado y te di un texto, y hay textos en la Biblia que dicen que los impíos van a venir delante de los pies de ¿quiénes? De los santos, y adorarán. El único que se debe adorar es a Dios. Cuando Juan se postró delante del ángel Gabriel, ¿qué Gabriel dijo? No haga eso. Y en ese texto, esa gente que los impíos vinieron postrándose delante de los santos, ellos no dijeron, no haga eso. Esa. Hermanos y hermanas, lo que Dios tiene para la raza de Adán y Eva, para la raza humana, es algo que Satanás quiere robar. Y en la mente de muchos lo ha robado. Mi anhelo es que en este rincón del huerto de Dios, la luz de Dios no solamente brille en un libro, pero la luz de Dios brille, y brille en el corazón de alguien. Porque el libro está ahí sentado estático, pero el hombre, la mujer puede caminar y brillar con la luz de Dios. Y esto, déjame terminar con esto. Yo estaba dando un estudio bíblico allá en Indianápolis, y me asombra cuando las personas leen la palabra de Dios y después la cambian. Ellos no ponen un lápiz, borran y escriben en el libro, pero en la mente la cambian. El texto dice que vosotros sois la luz. Y después las personas, después de leer lo que dice, nosotros reflejamos la luz. Yo digo, el texto no dice eso. El texto no dice, y después ella continúa. Ella dice, así como el sol está aquí y la luna está acá, y la luna refleja el sol, así somos nosotros. Yo digo, eso es verdad, pero en nosotros no es así, porque el pasaje no dice que nosotros reflejamos la luz de Dios. No, somos la luz de Dios. Ahora ayúdeme, ¿quién es la luz? Cristo. La única manera que tú y yo podemos ser la luz es tener a Cristo. Amén. ¿Ven qué sencillo es? Vosotros sois la luz en este rincón del mundo. Y es menester para nosotros estar parado firme en nuestro puesto para manifestar el carácter de Dios y dejar que el mundo vea la luz de Dios y glorifique a Él. Que Dios lo cuide. Amén. Amén.